Hola comunidad de Focus y bienvenidos a un nuevo vídeo. Anteriormente os hemos hablado sobre UX Writing, qué es y la importancia que tiene en cualquier producto digital. Además os explicamos todo lo que debíais saber sobre la figura del UX Writer. Si todavía no has visto el vídeo te lo dejamos por aquí arriba. Para refrescarte la memoria, el UX Writing es el diseño de las palabras que nos guían cuando interactuamos con páginas web, aplicaciones, software y otros productos y servicios digitales, creando una realidad por medio del lenguaje que permite navegar al usuario por tu plataforma. Y ahora que ya sabemos su importancia, vamos a descubrir todos los pasos necesarios para crear nuestro propio contenido UX Writing. Durante el vídeo os enseñaremos varios ejemplos que podéis realizar con nuestras plantillas. Si queréis descargarlas, en la descripción os dejamos el enlace al post donde las encontraréis. Y dicho esto, ¡empezamos! Voz de marca. La voz de marca es el primer paso del proceso del UX Writing y va a ser la manera en la que describimos la personalidad de la marca. Se va formando por medio de lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo mostramos. Y la podemos crear siguiendo estos principios. Principios de marca. Puedes empezar haciendo una lluvia de ideas. Por ejemplo, piensa 3 o 4 adjetivos que identifiquen tu marca y que representen lo que quieres transmitir a tu público. Además, puedes preguntarte, ¿qué te hace interesante para las personas? Para saberlo, imagina que estás en una aplicación de citas y tuvieras que poner el perfil de tu producto. ¿Qué escribirías? También es importante averiguar qué imagen quieres trasladar a tus usuarios y los valores que representas como marca, ya que no queremos mostrar aspectos negativos. Lo que hay que establecer son patrones extremos, que nos ayuden a filtrar esos aspectos negativos y a resaltar los positivos. Para que lo entiendas, te traemos el ejemplo de This But Not That. Cuando descargues la plantilla, en la primera hoja encontrarás esta práctica, donde buscamos aclarar cuáles son los valores que nos representan, estableciendo los patrones extremos que nos identifican y los que no. Por ejemplo, vas a crear una aplicación para jugar con amigos. En la columna de This puedes escribir diversión, ya que este tipo de aplicaciones son un servicio alegre, pero no quieres atraer a un público infantil, por lo que en la columna de That escribes público infantil. Y para acabar, debes explicar la razón de tus elecciones en la parte de Why, donde tendrás todos tus valores, tanto los que quieres como los que no. Todo en la misma plantilla. El tono. Una vez creada la voz de marca, debemos pensar en el tono, que es la forma en la que se expresa la marca. La audiencia debe reconocer nuestra marca con solo leer nuestro contenido. Dependiendo de la situación, existen diferentes variedades de tono. Por eso necesitamos reconocer y determinar las características del tono según el contexto, para que tenga coherencia con nuestra voz de marca. Para ayudarte a adecuar el tono según el momento, puedes hacerte preguntas como: ¿dónde se encuentran los usuarios en el User Journey? ¿Qué tan experimentados son al usar la interfaz? ¿Cuáles son sus intenciones o cuál es su estado de ánimo? Respondiendo a estas preguntas, conseguirás establecer el contexto de tu tono. Pero si pensamos en la localización del texto, el tono va a cambiar también según dónde se localice, por lo que vamos a repasar todas las posibilidades. Títulos. Si nos situamos en los títulos, son los elementos que el usuario ve en primera instancia, por lo que lo mejor es ser creativo, humano y emocional. Así los usuarios se van a sentir identificados y vamos a lograr captar toda su atención. Subtítulos. En la parte de los subtítulos, el usuario quiere o espera obtener información de cuál es el producto y cómo funciona. Aquí recomendamos que seáis directos e informativos, intentando que no sea un lenguaje muy creativo. Cuerpo del texto. En el cuerpo del texto, el usuario necesita conocer los beneficios y los valores que le aportamos con la información. Lo importante es usar una comunicación conversacional o agregar detalles técnicos contando una historia. Aspectos del producto. En los aspectos del producto, el usuario necesita más información que le ayude a tomar la decisión de la compra. Se encontrará con una descripción y especificaciones del producto, por lo que aquí es importante utilizar un lenguaje preciso y frontal.
Call to Action. Los Call to Action son espacios que nos invitan a llevar a cabo una acción. La idea es ser directo y utilizar textos cortos. Escanear el contenido. Ya hemos repasado todas las opciones que tenemos en torno al tono, así que ahora veremos cómo escanea el contenido el usuario. Las personas no leemos los textos palabra por palabra, porque nos saltamos parte del contenido para llegar a nuestro objetivo lo antes posible. Entendemos que esto puede ser frustrante para el redactor, pero la clave es aprovecharlo y dar la vuelta a la situación a nuestro favor. Esto lo conseguimos estudiando los diferentes patrones de escaneo para ir un paso por delante y para optimizar el contenido. Patrón en F. El primer patrón que vamos a ver es el patrón en F. En este, los usuarios leen de izquierda a derecha y se fijan solo en los extremos de la pantalla. No es muy recomendable este patrón, ya que solo destaca la información inicial y final, y por tanto deja de lado todo el grueso del contenido. Patrón en capas. El objetivo del patrón en capas es la jerarquización, porque muestra diferentes capas del contenido de arriba a abajo, destacando primero lo importante y reduciendo el tamaño a lo secundario. Este patrón es más recomendable porque nos permite dar relevancia al contenido según nuestras preferencias. Patrón punteado. El patrón punteado consiste en escanear palabras clave a lo largo de los párrafos hasta encontrar la que nos interesa. La clave de este patrón es resaltar las palabras o frases más importantes y hacer que destaquen frente al resto. De esta forma, redirigimos la búsqueda del usuario a los términos que queremos destacar. Patrón de compromiso. Este tipo de patrón se enfoca a los usuarios dedicados que consumen todo el contenido sin diseccionar. Es el más difícil de conseguir porque requiere un ejercicio de confianza hacia nuestros lectores más fieles. Lo ideal es reservarlo a contenido dedicado, que los usuarios consuman usualmente y que siempre funcione. Content First. Una vez que tenemos claro cómo podemos aprovechar el escaneo del contenido, es importante que conozcamos el Content First. Se trata de dar prioridad al contenido. El contenido debe ser lo más importante de un sitio, ya que no se puede crear la arquitectura sin saber el mensaje que se va a transmitir. Por lo que diseñar sin tener claro lo que se va a contar es caer en un error. Recuerda que la forma siempre debe adaptarse al contenido y nunca a la inversa. Investigación para generar valor. Como ya os hemos contado, el UX Writer tiene que estar permanentemente en contacto con el resto del equipo. Por eso, para mejorar la experiencia del usuario, es necesario participar en todos los procesos del proyecto. Empezamos con la investigación del UX Research. Ya sea tomando notas o aportando información, es importante aprender sobre las personas que usan nuestro producto y descubrir cómo la gente lo percibe y cómo reaccionan en cada etapa. Si pasamos a la etapa de diseño, en el UX Design, el UX Writer ayuda a definir el storytelling de la experiencia en el sitio y lo hace a través del wireframing. El objetivo es conseguir que el usuario llegue desde el punto A al punto B sin obstáculos. Esta parte es donde más destaca la figura del UX Writer y donde utilizaremos una serie de términos que veremos más adelante en detalle. Y para terminar, cuando el producto se encuentra en la fase de lanzamiento, el UX Writer se encarga de revisar y optimizar todo el trabajo realizado. Documentación de palabras. Seguimos avanzando y ahora es el turno de la documentación de las palabras. Aquí es donde estudiamos las palabras que utiliza el usuario, su jerga, sus expresiones y sus formas de comunicarse. También es importante investigar a la competencia y qué contenido están ofreciendo a los clientes. En nuestra plantilla podrás encontrar 3 hojas donde llevar a cabo tu investigación, así que vamos a verlas. La primera hoja es la investigación. Aquí pretendemos encontrar las palabras del cliente. En la primera columna escribimos la palabra clave que haga referencia al contenido que vamos a estudiar. Después reflejamos la definición de esta palabra en la segunda columna. Y en la tercera y última columna tenemos que investigar cuál es la historia y la procedencia del término. Y así comprenderemos mejor el origen y cómo lo utilizan las personas. Si pasamos a la segunda hoja,
vemos la plantilla de las palabras que no decimos. Con este ejercicio queremos filtrar las palabras que no nos representan y sustituirlas por otras que tengan valor. En la primera columna escribimos los términos. Por ejemplo, si rescatamos la anterior aplicación de juegos de la que hablábamos, un término que se nos puede ocurrir es adictivo. En la segunda columna escribimos las razones y explicamos que el término adicción podría tener una connotación negativa y podría confundir nuestra aplicación con otros servicios. Y así, en la tercera columna, pensamos en otro término que lo sustituya, por ejemplo, apasionante, que puede funcionar mejor y que es más amigable. Una vez terminada esta práctica, vamos a la última hoja del documento de palabras y vemos el análisis de la competencia. Esta tabla parece algo más complicada, pero en el fondo es muy sencilla. El objetivo es buscar los servicios que usamos, pero en las páginas web de la competencia, y observar cuáles están funcionando y cuáles no. Podemos analizar, por ejemplo, todas las empresas que están realizando envíos a domicilio. Microcopy. Ahora que ya hemos explicado la documentación de palabras, dejamos a un lado las plantillas y nos centramos en los dos términos que hemos mencionado anteriormente, el microcopy y el UI copy. El microcopy es un texto como el copy, pero más corto, y explica al usuario los elementos de la interfaz. Vamos a ver la mejor forma de implementarlos según la sección de tu página web. Titulares. En los titulares tienes que reducir las palabras que no son esenciales para mejorar la capacidad de escaneo. Coloca las palabras clave al principio del título y captarás la atención de las personas y mejorarás este escaneo. No olvides incluir palabras clave que aumenten la clasificación del contenido. El asunto en correos electrónicos. Si pasamos al asunto de los correos electrónicos, por ejemplo al compartir newsletters, tienes que destacar cuáles son las ventajas para el usuario y otorgar una solución a los problemas. Lo principal es explicar con claridad el contenido del correo, utilizando para ello un lenguaje sencillo. Resúmenes y extractos. Otro lugar donde utilizar el microcopy son los resúmenes o los extractos. Aquí emplearemos breves resúmenes del contenido para presentar a los usuarios que no quieren leer todo el texto. Estos extractos le dan contexto al post sin tener la necesidad de ahondar en él, por lo que coloca los puntos principales del post listados en el resumen a modo de atajo. El slag y la URL. Para terminar, vamos a ver el slag y la URL. En este apartado deben aparecer las palabras clave de tu texto, sin utilizar pronombres, artículos, preposiciones ni conjunciones. Debemos incluir solo lo esencial. Ahora vamos con el UI copy, que son los textos pensados para ser accionables. Este aparece en etiquetas de los menús, botones, pestañas y en todos los lugares pensados para ser clicables. Proporcionan una interacción fluida y rápida. No están compuestos de muchas palabras porque apenas ocupan espacio en la interfaz. Cuando vayas a redactar tu texto UI copy, debes tener en cuenta los siguientes consejos. Escribe textos breves sin renunciar a la claridad. Habla sobre el estado consecuente y no sobre el actual. Utiliza verbos para los comandos que inician acción o envían información. Cuando el comando produce un cambio en la interfaz, opta por adjetivos. No emplees el OK o soluciones parecidas como recurso fácil. Con estas ayudas, escribir UI copy es mucho más sencillo, así que ahondaremos en el término, ya que dentro del mismo se encuentran los shortcuts, que son comandos o atajos. Los shortcuts ejecutan acciones rápidamente combinando teclas. Estos atajos mejoran tu UI copy y agilizan los procesos de la interfaz. También tienen que ser fáciles de aprender y de memorizar. Y además, es muy importante priorizar aquellos atajos que están relacionados con tareas frecuentes del software, ya que son los que repetiremos con más frecuencia. El lenguaje de los usuarios. Con el UX Writing vamos a conseguir un lenguaje único con el que llegar a las personas de manera eficaz. Este vocabulario que utiliza tu usuario es el que hemos ido confeccionando a lo largo de toda la guía. Cuando lo creamos, debemos pensar en que el público es internacional, por lo que no hay que abusar de expresiones demasiado localizadas.
Además, tendremos en cuenta el posicionamiento en los motores de búsqueda, no olvidando utilizar términos claves como ya hemos visto. También es importante mostrar emociones en los textos para crear sensaciones de empatía en los usuarios. Por último, elegiremos adecuadamente los momentos donde usar textos básicos y los momentos en los que recurrir a la personalización para dar un impulso al contenido. Cuando ya tengamos hecho todo esto, el trabajo será recogido en una guía de estilo. La guía de estilo es un documento que explica cómo se debe escribir el contenido orientado a tu usuario. Incluye reglas de gramática, puntuación, terminología, voz de marca y tono. Cuando creas la guía de estilo, alineas la voz y el tono en todas las secciones del producto. Esto va a formar un estilo característico y reconocible que recordarán los usuarios. Una vez terminada, tienes que compartirla con todo el equipo y asegurarte de que todos la siguen cuando crean el contenido. Piensa que el UX Writer será el referente para los que usen la guía y recurrirán a él siempre que les surjan dudas. Suena muy útil, ¿verdad? Con todo este trabajo de UX Writing, no solo mejorarás tu producto, sino que contarás con una base de contenido del que todo el equipo se puede beneficiar. Y ahora que ya sabes todos los pasos que tienes que seguir, puedes animarte y comenzar tu propio proyecto de UX Writing. Recuerda dejarnos en los comentarios cualquier duda que pueda surgirte y descargar todas las plantillas cuyo enlace está en la descripción. Suscríbete al canal de Focux para no perderte absolutamente nada y déjanos un like si nuestro contenido te ha servido o te ha gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y os esperamos en los siguientes vídeos del canal de Focux.